Excelente. Perfecto y claro. Gra- Perfecto, gracias. Un gusto saludarles, muy buen día a todos y todas. Eh, Muchísimas gracias por la invitación, porque no solo es un honor estar con ustedes, sino que ha sido muy grato y muy interesante escuchar la exposición de Andrés. Ha sido muy iluminadora y deja muy poco que añadir en el tema en el que trató, pero a cambio de eso le agradezco que me haya dado con su excelente exposición y respuestas a las preguntas que ya le hicieron, pie para decir un par de cosas que espero resulten relevantes en complemento a lo que él ha mencionado. Repito mi agradecimiento a la invitación y por su paciencia. También les pido que si se pierde el audio o hablo demasiado a prisa, me lo hagan notar para tratar de corregir. Eh, de lo que ha dicho Andrés, se desprenden un par de asuntos que me parecen importantes. Uno de ellos es el que se conoce como gobernanza de datos, que son las reglas y procedimientos, sobre todo al interior de una organización que maneja datos, para administrar sus datos y saber qué se puede y debe hacer con ellos y qué no. En esto hay que regresar a algunos temas muy básicos, como los derechos ARCO, ¿no? Es decir, los derechos que tienen las personas cuyos datos personales manejamos sobre sus propios datos. Estos varían de país a país en la manera en la que están legislados, pero se han ido reconociendo como derechos universales, de tal manera que incluso en países en los cuales no exista una legislación explícita de protección de datos personales, quienes tienen acceso a los datos, quienes los obtienen, quienes los utilizan, deben tener en cuenta cada vez más claramente estos derechos. Estos derechos incluyen la oposición, el derecho a que sean retirados, a la corrección, etc. Pero además hay algunos principios cada vez más enérgicos que respaldan a estos derechos, como las preguntas que hay que hacerse alrededor de la adquisición misma de los datos, su conservación y su utilización. La primera pregunta que siempre nos tenemos que hacer es ¿por qué estoy obteniendo este dato? Ha habido una etapa, como se entiende muy bien, los motivos se entienden muy bien en lo que expuso Andrés, en la cual empresas, gobierno, etcétera, están tratando de obtener todos los datos posibles para hacer ahora o en el futuro las mayores posibles correlaciones, extracciones de patrones, etcétera, o extracciones de excepciones a los patrones. Pero algunas empresas están empezando a considerar estos activos, la información, los datos personales voluminosos, estos enormes volúmenes con las 3 Bs que muy atinadamente señaló Andrés, están pasando de ser considerados activos valiosos a ser considerados activos tóxicos por algunas empresas. Un ejemplo muy claro de qué significa esto está en el lanzamiento que hizo hace un par de días una empresa que se llama Cloudflare del servicio 1.1.1.1, que es un servicio de DNS, de servidor de nombres de dominio, que se caracteriza por no retener la información. La empresa explícitamente dice, nos negamos a retenerla más allá de 24 horas, que puede ser útil para diagnósticos, corrección de problemas, etcétera. No queremos saber desde dónde buscaron nombres, no queremos tener una correlación entre la dirección IP que buscó acceso a una página web o envió un correo o hizo alguna de las muchas otras cosas que se hacen en Internet. Internet no solo es web, hay que recordarlo. Entonces regreso, ellos están diciendo para nosotros sería peligroso y costoso conservar esta información y resguardarla, nos deshacemos de ella, la odiamos. Nuestro trabajo es eh, resolver direcciones a número, resolver nombres a dirección. Este tipo de filosofía la debemos tomar en muchos otros ámbitos. Los gobiernos no la tienen, normalmente los gobiernos tienen enormes activos de información que los ciudadanos están o las empresas estamos obligados a entregar por ley o para obtener los accesos a los servicios o para dejar un registro de nuestra actividad que después será fiscalizada para fines de impuestos, etcétera. Y estos activos son realmente tóxicos. Cuando se producen filtraciones, muchas actividades del gobierno ni siquiera se enteran de que ha habido una filtración y los datos están siendo mal utilizados o manipulados más allá de sus fines originales. Entonces, estos son criterios muy importantes para la decisión de qué datos se van a obtener, qué datos se van a retener, por cuánto tiempo y en qué forma se van a retener,
y cuáles son los usos válidos, lícitos, autorizados y éticos de estos datos. Esto debe acompañarse de cada vez más de un factor que es un tanto subjetivo, que es la expectativa de privacidad y la expectativa del usuario de cuáles son los usos que van a recibir esos datos. Generalmente, tanto en gobierno como en empresas que capturan volúmenes importantes de datos, se asume un consentimiento, sea por la obligación legal en el caso de la información que obtiene el gobierno, sea porque hay un contrato de consentimiento, generalmente es un contrato de adhesión que el usuario no puede modificar. Simplemente, si usted pasa a usar esta página, está aceptando nuestros términos y condiciones, nadie lee los términos y condiciones, todos le damos clic con prisa para poder entrar a los servicios. Pero debemos, quienes manejamos los datos, atender a la expectativa de este usuario de qué se puede hacer y qué no se puede hacer con sus datos. Voy a regresar a esto un poco más adelante. La otra cosa que debemos tener en cuenta es que en realidad muchos de los grandes volúmenes de datos, estos enormes que mencionó Andrés, por ejemplo los de las redes sociales, los metadatos de tráfico de las telefónicas, etcétera, se conservan con algún grado de anonimización o se conservan explícitos durante unos días o 2 semanas y después de eso empiezan a reducirse en cuanto al grano fino que se tiene y se van anonimizando o agrupando en grandes bloques. Pero ahora con nuevas técnicas estadísticas, con el uso de técnicas de lo que ya mencionó Andrés como inteligencia artificial, se puede desanonimizar esta información de maneras muy significativas. Uno de los ejemplos que siempre se utilizan es la información de estudios clínicos, que es posible reducir el anonimato y volver a identificar al menos a algunos participantes y con ello saber, por ejemplo, las condiciones de salud de un político o persona prominente o incluso de toda una población. ¿Cómo abordar esto en nuestras sociedades latinoamericanas, donde además muchos de los servicios que utilizamos, tanto el almacenamiento como las fuentes, como el software, el hardware mismo en la nube, en el cual se llevan a cabo las actividades relacionadas con Big Data, no están en nuestra región? No tenemos recursos a nuestros gobiernos porque no hay jurisdicción sobre ellos. Tenemos probablemente que asomarnos a las lecciones que nos ha ido dejando la gobernanza de Internet. De esta voy a destacar solamente un aspecto, que es la colaboración relevante de los distintos actores. Esto se llama gobernanza multi-stakeholder, es un derivado de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información de los años 2003 y 2005. Se lleva a cabo de distintas maneras y en distintos grados de colaboración, dependiendo del problema, y esa es la otra gran lección, ser muy heurísticos, estar muy orientados a cuál es el problema que queremos resolver para buscar una solución adecuada, en lugar de saber cuál es la solución y estar distorsionando el problema para adaptarlo a ello. ¿Qué significaría esta gobernanza multisectorial en algunos de los temas de Big Data que mencionó Andrés? Significaría, por ejemplo, que el organismo garante, cuando existe, ¿no?, la Autoridad de Protección de Datos, tenga un consejo ciudadano, tenga un consejo que esté muy fuertemente alimentado por el conocimiento técnico, tanto de la tecnología computacional como la estadística, como la visión de conjunto, digamos, ya sociológica y antropológica profesional, que estos consejos tengan dientes para poder modificar la conducta de la Autoridad de Protección de Datos, que tengan además la capacidad de incorporar a organismos de la sociedad civil efectivos, y por otra parte evitar que estos se vuelvan gateways, puertas de acceso controlado que se posesionan del espacio y de nuevo limitan el acceso de las voces ciudadanas diversas. Esto además nos ayuda a analizar los problemas de gran escala, como ya los mencionó Andrés también. Si pensamos en muchos de estos problemas actuales, se mencionó el de Cambridge Analytica, que está en la mente de todos en nuestro medio técnico, relacionado con la tecnología en estos días. Tenemos que ver cuáles son los problemas de fondo, cuáles son los cambios que se producen en estos problemas de fondo por Internet, para determinar a su vez cuáles son los problemas que sí son propiamente originales de Internet y discriminarlos de los problemas en los que simplemente Internet ha introducido algo a lo mejor muy complejo.
Internet, como ustedes saben, es una red de redes, está construida sobre la base de unos principios como interoperabilidad, apertura, el principio que se llama eh, punta a punta, que quiere decir que las decisiones que tome la red, la inteligencia que tenga la red, solo debe servir para trasladar el tráfico. Tiene un principio de escalabilidad, un principio de robustez. El principio de seguridad en Internet está aplicado siempre en la orilla. No es que no se considerara el principio de seguridad, sino que se consideró que volver seguros los ruteadores o los switches o todo el equipo de transmisión en términos de contraseñas, criptografía, etcétera, no era escalable, requeriría una renovación radical del equipo cada año, año y medio, conforme avanzaba la criptografía. Y entonces la red no se hace responsable, la responsabilidad queda en la orilla, queda en los sistemas, en los dispositivos, en el software y en los skills o competencias que mencionó Andrés. Eh, Estos principios se aplican de manera jerárquica, dan lugar a lo que se llama innovación sin pedir permiso, es decir, el hecho de que no se requiere que el operador de la red autorice una nueva aplicación, pero que se extiende más allá a la creación de nuevos servicios también en las capas altas de la red. Y esto produce básicamente 5 o 6 efectos, que son la masificación, el aumento en escala, es decir, las conductas en Internet son muchas veces, o los sistemas empiezan siendo preexistentes, pero aumentan a escalas insospechadas de una manera increíblemente rápida. Tenemos el efecto transjurisdiccional, tenemos el hecho de que no se requiere identidad para acceder a Internet. Esto nos permite ocultar, ofuscar o diluir la identidad con efectos tanto, todas estas cosas tienen efectos tanto positivos como negativos, y este asunto de la identidad lo ilustra muy bien. Una joven en un país, en una sociedad represiva, respecto a la conducta sexual y reproductiva, por ejemplo, puede averiguar cosas fundamentales para su salud sin exponerse a que la apedreen o encierren o castiguen en su familia, pero también da lugar a las formas que toma el delito que llamamos delito cibernético. Regreso a esto en un instante. Los otros dos factores entonces que se asocian con Internet, que resultan de estas características de Internet, son la reducción de barreras de acceso y la reducción de fricción en todo tipo de transacciones. Y un sexto efecto que tiene elementos paradójicos es la forma de la memoria que nos dan las tecnologías de información e Internet en particular. Se crean enormes reservas de memoria con el riesgo de que algunas de ellas se pierdan, pero por otra parte con un riesgo muy real, como este que estamos manejando de los Big Data, por eso regreso a ello, por eso hice esta breve exposición, que es que en algún lugar todo lo que ha sucedido está registrado y perdemos control sobre él. Entonces, cuando se habla de ética, cuando se habla de regulación, cuando se habla de gobernanza, que no necesariamente significa nueva legislación, sino adaptarnos a los hechos utilizando la legislación existente o los parámetros éticos y morales existentes, lo que tenemos que enfocarnos es en la conducta y no en el medio para cometer. Así, por ejemplo, un delito como el phishing no es un delito nuevo, sino una combinación de dos delitos preexistentes, la suplantación y el fraude, que adquiere escala, anonimidad, carácter transjurisdiccional, reducciones de barreras de acceso y reducciones de fricción por el uso de Internet, pero no es en sí mismo un delito nuevo, es decir, las cartas nigerianas existían con timbres postales hace 30 años y ahora simplemente es que hay millones, miles de millones de ellas cada día gracias a Internet. Nuestro foco debe estar en la conducta. Y esto nos permite entonces también regresar a lo que nos decía Andrés de cómo manejar todos estos sistemas de Big Data, probablemente con una sola palabra clave que nos ilustra tanto los aspectos éticos como los legales, que va a ser responsabilidad. Y nosotros podemos reconstruir todo el entramado de legislación, reglamentos internos, términos de uso para el usuario final, claridad en las explicaciones, etcétera, a el tema de responsabilidades, tanto responsabilidades de las empresas, responsabilidades civiles o incluso penales, como las responsabilidades de los funcionarios públicos. Si un funcionario, si un juzgado adquiere un sistema para auxiliarse en el tratamiento de las sentencias, o en la administración o una autoridad adquiere un software para auxiliarse en la administración de las cárceles, y este resulta discriminatorio, es muy difícil manejar esto a menos que partamos desde el punto de vista de responsabilidad.
Un funcionario público debió pensar que el software que estaba adquiriendo para generar un indicador de precios tiene riesgos de privacidad, tiene riesgos de sesgo, tiene riesgos de sesgos regionales, discriminación por género, etcétera. Debe esto perseguirse simplemente como responsabilidad de funcionario público. Y al pensar en eso, podemos modificar nuestros reglamentos o nuestros códigos de conducta para que esas responsabilidades sean atendidas de manera preventiva y proactiva. Y también dejemos el espacio de incertidumbre que tendrá toda tecnología, toda decisión humana. Yo con eso quisiera terminar mi exposición. Les agradezco su paciencia y estoy atento a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Pisanti. La palabra al público para que pueda, en todo caso, hacer alguna pregunta. No sé, Andrés, si tú, como experto también en el tema, tienes algún comentario sobre lo que ha comentado el doctor Pisanti. En caso, digamos, en lo que se calientan motores para poder seguir con la conversación, yo, doctor, tengo una inquietud básica en lo que usted mencionaba, de cómo al final el mundo del Big Data se integra en el mundo, ¿no?, del Internet, y en esta lógica, ¿no?, de conjuntos y de arrastre, obviamente, digamos, hereda diferentes problemas que ya están asociados a la gobernanza del Internet, pero también puede generar otros problemas adicionales a los que ya son, digamos, intrínsecos estructurales, no por el medio virtual o digital donde se desarrolla. Y en ese sentido, sí me gustaría, digamos, que de maneras, ¿cómo le puedo decir?, enumeradas nos dijera, cuáles son esos problemas de gobernanza ya naturales o intrínsecos que tiene el Big Data por, digamos, estar muy conectado a toda la infraestructura de Internet, y cuáles son aquellos que serían como un poco más particulares o específicos ya de la revolución de los datos como tal. Muchas gracias. Voy a dar una respuesta, voy a tratar de que sea puntual y general a la vez. Los problemas yo creo que en la exposición que hizo Andrés están ya muy ilustrados los problemas, ¿no? Nosotros hablamos allí de volumen de datos, por ejemplo. Ese mismo volumen puede cegarnos, puede hacer que dejemos de ver que los datos con los que alimentamos nuestros sistemas para tomar decisiones, al ser tan voluminosos, no nos dejan ver que son parciales, están sesgados. No es nada nuevo, sino la escala y el hecho de que ahora están teniendo acceso a este tipo de sistemas personas con cada vez menos entrenamiento, porque son números cada vez mayores. Ustedes mencionaban los indicadores, por ejemplo, de gobierno, cosas como inflación, índices de pobreza, índices de competitividad, índices de precios, etcétera. Ahora no son estadísticos profesionales con muchos años de experiencia, sino gerentes de pequeñas empresas que súbitamente tienen acceso a grandes volúmenes de datos, quienes están tomando decisiones. Podemos encontrarnos con que estamos creando una tienda de comercio electrónico que implícitamente, sin darse cuenta, sin intención además, discrimina en contra de determinadas poblaciones porque se alimenta de datos de solamente una parte de la población. Este es el tipo de problemas que podemos tener pero que repito, si los analizamos con un lente adecuado, podemos encontrar que son una combinación de viejos problemas y nuevos problemas. Y los viejos problemas pueden ser la parte sustancial y la parte de masificación, anonimización, transjurisdiccionalidad, etcétera, es adjetiva a las decisiones sustantivas. Y esto nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. No sé si hay alguna otra inquietud. En ese caso, digamos, sigo yo con otra preguntita que tenía ahí en el camino. De ahí, otra cosa, digamos, usted mencionaba también algunos aspectos de regulación que son sustantivos o claves, y en este sentido, en el momento en que estamos ahora de evolución del Internet y el Big Data, ¿cuáles son los aspectos sustanciales o claves que se necesita regular en ese mismo marco de flexibilidad que usted comentaba, y no anteponer la solución al problema, sino que más bien entender el problema y ya generar una solución particular? Y también, digamos, considerando que ese mismo marco de regulación tampoco vaya a generar una camisa de fuerza en función a los problemas futuros que se puedan dar de cara a la evolución natural, ¿no?
de todos estos procesos tecnológicos? Yo creo que la respuesta primero siempre va a ser una pregunta, que es, ¿qué quiero decir con regular? Quiero decir modular la conducta humana, quiero decir algo más específico, más técnico o legal, bajo los nombres de regulación. Los abogados nos enseñan a preguntar siempre cuál es el bien jurídico a tutelar. Yo haría el traslado metafórico a cuál es el bien que se quiere o la conducta que se quiere regular. Hay que preguntarnos cuáles son los impactos y jerarquizar. Te voy a dar un ejemplo muy puntual. Cuando se habla de neutralidad de la red, hemos hecho un análisis bastante exhaustivo en el que según los mercados, los niveles de competitividad, la presencia de proveedores dominantes, la presencia de proveedores de servicios de red que además provean servicios como video, sobre demanda, cosas por el estilo, podemos tener distintas circunstancias en distintos países. Entonces, la regulación de la neutralidad de la red sería diferente en cada uno de estos casos. Lo que se puede manejar es el siguiente esquema. Uno, regulación del acceso regulación del comportamiento técnico del servicio. Es decir, por ejemplo, que cumpla con estándares técnicos. ¿Puede un gobierno o una sociedad decidir que va a preferir aquellos servicios que se provean con estándares técnicos abiertos en lugar de estándares propietarios? Este es un ejemplo, digamos, del tema de recursos, regulación a nivel técnico. Segundo, regulación a nivel de acceso a recursos escasos. En el caso de las redes, estamos hablando del acceso al espectro radioeléctrico y en las comunicaciones inalámbricas, el acceso a slots satelitales, en el caso de comunicaciones inalámbricas satelitales, y en el caso de comunicaciones que llevan cables de fibra óptica o de cobre, estamos hablando de acceso al derecho de vía y a la infraestructura de las compañías de telecomunicaciones. Ese es otro tipo de regulación. Un tercer tipo de regulación en esta materia es la regulación de competencia. Se trata de que, primero, el regulador del acceso a los medios ya mencionados no los regule de tal manera que le dé una ventaja competitiva injusta a alguno de los participantes del mercado, que no le regale segmentos de espectro especialmente favorables a uno y le haga difícil el acceso al espectro a otro. Y segundo, en este mismo tema, la competencia, es decir, que entre ellos mismos los proveedores compitan adecuadamente. Para neutralidad de la red quiere decir que todos estén obligados a proveer servicios abiertos, no discriminatorios, etcétera, y que no los utilicen de manera anticompetitiva. Y luego pasamos al tema de derechos. Si estas cosas están resueltas o si hay un organismo que las maneje, en el caso que mencionaba en neutralidad de la red, pero aquí paso también ya algo que es relevante para Big Data, pasamos al tema de derechos. Entonces tenemos primero el nivel más comercial, digamos, el menos fundamental, más cercano a la competencia, que son los derechos de los consumidores. Después de esto tendremos los derechos económicos y sociales y finalmente en la parte más fundamental, los derechos humanos como libertad de expresión y el que se está convirtiendo también en un conjunto de derechos humanos fundamentales, que son los derechos relacionados con la intimidad, la privacidad y la protección de datos personales. Entonces, ¿cómo regular en tema de Big Data? Ver cuáles son los impactos que se pueden tener sobre los ciudadanos, sobre las empresas, sobre el gobierno, sobre la soberanía nacional, ese tipo de criterios, sobre la autonomía individual y la dignidad de las personas, y tratar de construir la regulación mínima que proteja cada una de estas capas dentro del alcance regulatorio. Es decir, dentro de un alcance que realmente tengan las autoridades. Se puede legislar contra Facebook, pero quiero ver al gobierno de cualquiera de nuestros países ir a un tribunal en Seattle, estado de Washington, Estados Unidos, a litigar contra, o en todo el estado, en el caso de Facebook en Mountain View, California, a litigar contra esa empresa. Es improbable, de manera que la regulación debe ceñirse también a aquello que es alcanzable. Y debe basarse también intensamente en cuáles son las conductas voluntarias de los usuarios, los contratos de consentimiento para el uso. Estos son los lineamientos que yo creo nos ayudan
pensar en la regulación y evitar que la regulación sea la imposición de un criterio gubernamental o legislativo, cuando esto puede ser lento y quedar muy rígido, si tenemos opciones de gobernanza más ágiles, más accesibles a toda la población y más probables, con mayor probabilidad de ser efectivas. Okay. Muchas gracias, doctor Pinzanti. Con respecto a este tema de la regulación, Juan Méndez nos hace una pregunta. Con respecto a las regulaciones del Big Data, la gran cantidad de datos generados por las redes sociales pueden tener impactos de carácter positivo como negativos. Entonces, ¿cómo afrontar este tipo de impactos en las políticas de los gobiernos digitales? Y de ahí, digamos, hay otra consulta de Jonathan que nos dice, bueno, ¿cuáles son los países que han logrado usar el Big Data para mejorar su gestión pública y cómo lo hicieron? Y bueno, antes de que me contesten las inquietudes, también invito a Andrés Llanes de la CEPAL para que también pueda sumarse, ¿no?, en esta ya discusión ya conjunta de las regulaciones y la gestión, ¿no?, del Big Data. Doctor Pinzanti, adelante, por favor. Gracias. Mencioné nada más, voy a contestar ahorita nada más lo de los impactos positivos y negativos. Creo que Andrés tiene mejores respuestas para los países con casos de éxito. Los impactos positivos y negativos dependen primero de quién los califica de positivos o negativos. Es decir, hay personas que encuentran que la transparencia y el acceso a la información gubernamental resultan positivos y personas que encuentran que el hecho de que sus datos estén disponibles a través de un programa gubernamental los pone en riesgo o les genera alguna incomodidad. Voy a dar un ejemplo muy puntual de México en particular, pero pues existen programas similares en otros países. Hay un programa de los miles de programas de subsidios para la productividad de distintos sectores del país. Hay un programa de subsidios al combustible diésel para los tractores en el campo. En ese momento, es decir, en el momento que este programa existe y alguien accede a él, el propietario de la tierra o la cooperativa tenemos una forma de propiedad colectiva que se llama ejido, que accede a este beneficio, se vuelve sujeto de interés público, dado que está recibiendo dinero público. Pero hay personas con propiedades que no quieren que se sepa que tienen esa propiedad. Consideran que los expone a riesgos de secuestro, extorsión, etcétera. Y además, bueno, todos sabemos que los expone a la intervención del fisco, ¿no? Entonces, este es el tipo de balances que la sociedad debe decidir cuál es el impacto positivo, cuál es el negativo. Pienso que necesitamos ser más explícitos en los criterios con los que manejamos estas cosas para pasar de una visión muy deontológica de deberes y de derechos con las que manejamos los temas éticos en nuestras sociedades, a una visión mucho más pragmática, en la que se suman, digamos, los beneficios y se restan los prejuicios y nos quedamos con la suma de bienes, es decir, los análisis costo-beneficio, aunque sin dejarnos ir. Esto ha sido muy bien criticado por un filósofo y jurista americano que se llama Cass Sunstein, Sunstein. Creo que vale la pena regresar al diseño de políticas públicas con base en lo que él ha escrito al respecto. Gracias. Y dejaría lo de la respuesta de los países con casos de éxito a Andrés, y tendría nada más un comentario brevísimo, perdón, que es que aquí hay que ver cuáles están siendo los impactos, no solo el manejo de Big Data, sino también los de Open Data, datos abiertos, gobierno abierto, es decir, el hecho que el gobierno deje abiertos al público algunos datos para que sean empresas, cooperativas, ONGs, etcétera, quienes los analicen y extraigan información que al gobierno no le da tiempo o no le da prioridad. Gracias. Muchas gracias, doctor Pinzanti. Le damos la palabra en este momento a Andrés para que nos ayude también a complementar ese segmento de preguntas. Andrés, hola. Ese micrófono está habilitado. Hola, ¿los colegas de la CEPAL nos escuchan? ¿Aló? ¿Ahora sí? Ya. ¿Ahora sí? Súper. Sí, escuchamos súper bien. Solamente es otro ejemplo como reflexión nomás, el tema que tiene que ver con el código genético. El Big Data, justamente la única herramienta que nos puede ayudar para poder analizar
por ejemplo, el código genético de cada persona y eventualmente con esa herramienta hacer los cruces y todo lo que se puede hacer para determinar cuáles son los riesgos de salud que uno puede tener, ¿ya? Y con todos los beneficios que eso puede significar, porque sé que eventualmente determinados genes míos pueden tener alguna relación con una patología y por lo tanto puedo abordarlo en forma temprana. Pero al mismo tiempo, si de alguna manera se filtra esa información de nuestro código genético, puede ser usado por ciertas empresas con listas negras. Ya yo no puedo entrar a cierta empresa porque tengo el riesgo ya de un cáncer, de qué sé yo, de qué enfermedad. Entonces, claro, es simplemente la reflexión, como les comentaba, desde un principio que ya depende de la sociedad, el determinar cómo se puede usar estos saberes, esta tecnología, porque ya en la medida que con la tecnología ya se puede sacar esa información, se puede, con el mismo tema de las vacunas, ¿ya? Se puede hacer todos esos cruces y determinar, mejorar con la bioquímica, se está haciendo con la biología bastante, pero hasta qué punto después esa información nos puede jugar en contra. Y ahí está nuevamente la responsabilidad de la sociedad para normar eso. Y como decía el doctor, de todo depende ser responsables con el Big Data. Gracias. Excelente. Bueno, y Andrés, bueno, no te me vayas todavía. Hay una pregunta que también está relacionada con este tema del Big Data y también, bueno, para el doctor Pisanti, ¿cómo cree que será un futuro el manejo del Big Data con el uso de la inteligencia artificial y estando a puertas de la implementación de la computación cuántica? Muchas gracias por la pregunta. Primero sobre el tema de inteligencia artificial. Siempre hago la broma de que nos da miedo una cosa que llamamos el algoritmo, ¿no? Es decir, la palabra es una combinación del monstruo llamado el golem y el algoritmo. Le damos o le atribuimos poderes sobrehumanos, increíbles, al producto de la inteligencia humana, que es el algoritmo, que no son más que métodos y procedimientos. En el caso de inteligencia artificial, lo que actualmente está en uso son técnicas muy poderosas para analizar información, pero también hay que reconocer que bastante acotadas a objetivos específicos. La evolución de la inteligencia artificial general es un tema cercano pero no coincidente y que hay que tratar por separado, digamos, de las técnicas de machine learning, deep learning, redes neuronales, etcétera, que están actualmente en uso, cada vez más activo. Actualmente, incluso pequeñas empresas o unidades de gobierno pueden tener acceso al software o a servicios en línea, servicios en nube de Big Data, de inteligencia artificial. Empresas como Google, Amazon, etcétera, los tienen disponibles. Algunos de ellos son software libre y jóvenes competentes en cómputo pueden armar programas literalmente en un par de días para estar aplicando estos análisis a los conjuntos de datos que se les presentan. Ahora, dicho eso, la inteligencia artificial actualmente sirve muy especialmente para, sobre todo, dos cosas. Una de ellas es reconocer información dentro de mundos en los cuales la inteligencia humana se tardaría mucho en hacer. Por ejemplo, el reconocimiento facial es algo en lo que se han aplicado enormes esfuerzos y está empezando a dar resultados muy interesantes. Encontrar entre nubes gigantescas de información, extraer las caras. Es decir, encontrar patrones que es difícil detectarlos. La otra cosa para la que se usa muy eficazmente la inteligencia artificial es para lo inverso, detectar excepciones a patrones que parecen ser muy regulares. Este es el caso, por ejemplo, de la detección de fraudes en tarjetas de crédito. Se detectan transacciones que parecen excepcionales, que parecen salirse de patrón, utilizando redes neuronales desde hace ya una buena década probablemente. Entonces, este es el impacto de la inteligencia artificial en los Big Data, nos facilita la explotación de la información.
tiene un problema importante, que es que estas redes neuronales o los sistemas de deep learning o los sistemas de aprendizaje de máquina tienen que ser entrenados en conjuntos de datos. Es decir, si tenemos 1.000.000 de datos, escogemos 10.000 datos para entrenar al sistema, para decirle que sí es una cara y que no lo es, y luego lo ponemos a prueba con 100.000 datos para ver que de verdad se hacen pruebas estadísticas pues importantes para ver que de verdad tenga el carácter predictivo, la capacidad predictiva que asumimos con el entrenamiento, y luego ya lo dejamos libre. Pero los datos con los que lo hayamos entrenado van a determinar la capacidad del sistema. De las consecuencias negativas de no hacer esto bien, se encuentra, por ejemplo, el hecho de que ha habido sistemas de reconocimiento facial que detectan eficazmente los rostros de las multitudes, o incluso identifican los rostros de personas de piel relativamente clara, pero tienen problemas muy fuertes con las personas de piel oscura, e incluso cuando se les presentan imágenes de monos, los identifican no como algo no humano, sino como personas de piel oscura. Entonces, este tipo de sesgos es a lo que me refería originalmente y a los cuales tenemos que tener muchísima precaución al usar los sistemas, no usarlos ciegamente. Ahora, siempre ha habido un problema con usar ciegamente los sistemas. Esta es la forma actual y los riesgos actuales de usar ciegamente los sistemas actuales. Gracias. En cuanto a computación cuántica, esto yo lo veo como un tema todavía por lo menos a 5 o 10 años para tener sistemas prácticos, y lo que tenemos que estar preparados pues, para grandes cambios en algoritmos. Lo que hoy nos cuesta mucho trabajo se puede volver fácil en computación cuántica, por ejemplo, cuestiones de criptografía, porque además se está orientando para allá, pero no creo que de un día para otro nos vaya a aparecer algo que por lo menos nadie en cómputo haya esperado. Hay que estar atento con la gente de cómputo para ver cuáles son las capacidades que de repente puedan entrar al mercado. Gracias. Excelente. Muchas gracias, doctor Pisante. Andrés, no sé si tú quieras opinar algo sobre este tema. Hola, mira, para simplemente hacer una reflexión. Comparto también el tema de qué manera el entrenamiento, cuál es el input. Porque, por ejemplo, particularmente para el entrenamiento de la máquina, el training set, ¿cierto? Depende, la máquina va a tener el mismo sesgo del training set, del set de datos con que se alimente. Entonces, si yo justamente en el entrenamiento soy racista o tengo cierto sesgo por diferentes razones, por prejuicio, lamentablemente esa máquina lo va a hacer. Entonces ahí está el tema también, quiénes son los que entrenan esa máquina de clasificación, de selección, ¿ya? Y justamente ahí está la responsabilidad de la sociedad, y seguramente en algún momento también vamos a tener que abordar en forma de regulación cómo se entrenan esos sets, porque como les contaba, no solo la cantidad de datos con que se entrenan, sino esa calidad. Si tú alimentas un sistema con basura, el resultado va a ser basura. Y el tema también justamente de la evolución de la computación. Ahora estamos hablando de Big Data, pero tal vez para nuestros hijos va a ser un Small Data, esto que estamos hablando acá. Entonces, todo lo que eso viene es de mejoras, sin duda, van a tener un impacto en el mundo del trabajo. Por ejemplo, ya hay muchas cosas que ya la pueden hacer. Por ejemplo, tengo muy cercano, el año pasado una compañía, fue un banco, y lo que le ofrecía es justamente el reemplazo. Mira, con mi software de inteligencia artificial te puedes deshacer del call center, ¿ya? Y eso es muy fuerte, porque efectivamente es una herramienta que funciona y bastante bien. Es decir, la promesa que se ofrecía, tú tienes 100 de cada 100 trabajadores, y tienes ahí, yo te puedo solucionar con inteligencia artificial, con voz, digamos, sintética, te puedo solucionar el 80% de esos casos, y los que no pueda solucionar esa máquina se derivan. Ya, pero eso significa que para la empresa hay un gran ahorro, pero eso significa un gran impacto en el mundo del trabajo. Entonces, ¿hasta qué punto va a haber un impacto?
en todo lo que sea, digamos, externalizable, en todo lo que sea derivable y pueda asumirlo la inteligencia artificial. Ahí hay un gran desafío también. Gracias. Aquí Alejandro Pisanti, quisiera añadir a lo que dice Andrés una cosa. Lo que estamos viendo es algo, de nuevo, parte de un problema nuevo, parte de una cosa que todo el mundo debería saber. Por lo que estaba escribiendo Andrés, claramente los usos que tenemos actualmente de la inteligencia artificial está orientada a interpolar, es decir, se entrena interpolando y se usa para extrapolar. Eso en estadística sabemos que siempre tiene un nivel de riesgo que requiere calibración y recalibración constante. Gracias. Excelente. Bueno, no sé si hay alguna inquietud más de los participantes. De lo contrario, bueno, le agradecería mucho a Andrés Llanes, también al doctor Pisanti y su participación, los aportes y reflexiones que hemos tenido en esta mañana. Sin lugar a dudas, hay muchas cosas que seguir discutiendo. Como les hemos comentado en otros foros anteriores, bueno, hemos tomado nota de estos puntos pendientes que han quedado de estas charlas para ir también construyendo ya una nueva propuesta de foros web para que podamos seguir debatiendo y también actualizando, ¿no?, sobre esos temas tan relevantes. Y en ese sentido, las sugerencias de temas a desarrollar en esta segunda edición de los foros web serán bienvenidas. Recordarles, bueno, que los audios del foro se van a subir básicamente, bueno, quizás a mediados de abril en el foro, bueno, en un sitio web que tiene el observatorio en el portal de la CISCA, para que también puedan compartirlos con sus colegas y si no también, digamos, reforzar algunos de los mensajes que están aquí dichos. Sin mayor ya preámbulo, bueno, me despido de todos ustedes agradeciéndoles la atención y también el tiempo compartido en esta jornada. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, doctor Pisanti, bueno, también a todos los participantes que nos han acompañado de diferentes países de América Latina. Muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones, Andrés, por una magnífica exposición. Gracias a todos por escucharnos. Agradece a todos. Muchas gracias, doctor Pisanti también. Hasta luego. Bueno, adiós, nos vemos en todo caso el viernes. Bueno, eso sí, bueno, el viernes vamos a tener ya el último foro web de la sesión, en el que vamos a tratar, bueno, justamente todas las innovaciones institucionales que tienen que enfrentarse para poder aprovechar mejor las oportunidades que trae la revolución tecnológica, pero también enfrentar de manera más oportuna sus desafíos. En ese sentido, bueno, como tipo programa virtual, nos vemos siempre, bueno, nos escuchamos siempre a las 9 de la mañana, hora El Salvador, como les decía, el viernes, para tener ya el último programa de la sesión. Chao, chao.